Buenas tardes, yo soy Natalie Martínez, bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad Social al Día. Hoy contamos en el estudio con dos personas muy importantes, expertas en el tema del financiamiento de la seguridad social en cada uno de esos países. Hoy vamos a estar conversando con ellas, nos van a hablar del tema, cómo se maneja en los lugares de donde ellas vienen, así que les voy a dar paso para que se presenten. Bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juliet Correa. Hoy vengo con el interés de hacerles conocer la información de todo lo que tiene que ver con el financiamiento del sistema de seguridad social en Ecuador. Espero que esta información les sirva a todos ustedes allá en sus casas, sobre todo al doctor César Augusto Echeverri, que yo sé que en este momento nos está viendo. Un saludo para él y que de verdad esta información les sirva a todos ustedes. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto, yo soy Erika Juliana Sánchez. En el día de hoy, como decía Juliet, pues vamos a tratar el tema del financiamiento del sistema de seguridad social en diversos países. A mí este día me corresponderá hacerlo con relación al país de Chile. Esperamos que este espacio sea un espacio útil, nutritivo para todos ustedes, para que se informen de lo que los rigen y de las cosas que tal vez lo benefician o de lo que le hace falta. Esperamos que les sirva mucho. Gracias. Listo. De nuevo, muchas gracias por haber venido. Les voy a contar un poquito como la dinámica del programa de hoy. Les voy a hacer varias rondas de preguntas y ustedes desde las vivencias que han tenido, desde los estudios que tienen, nos van a comentar cómo se maneja el tema en sus respectivos países. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta, pues, que yo sé que a todos nos inquieta mucho es ¿cómo es el financiamiento en el tema de la asistencia sanitaria? Entonces empezamos por Ecuador. Bueno, en el país de Ecuador, estas cotizaciones son tanto a cargo de los empleadores como de los trabajadores. Se maneja lo que es un aporte personal y un aporte patronal. Ese aporte o ese porcentaje se saca de una materia gravada. ¿Qué es la materia gravada? En los ingresos de los trabajadores existen materias gravadas y materias no gravadas. Las materias no gravadas son sobre las cuales se saca ese aporte patronal y ese aporte personal. Esos ingresos de materia gravada son aquellos ingresos regulares. ¿Qué se entiende por regulares? Aquellos ingresos permanentes y recurrentes que tiene el empleador. Entonces, a lo que tiene que ver con la aportación personal, se trata del 4% en lo que tiene que ver con servidores públicos, con empleados, con obreros y con todos aquellos trabajadores afiliados obligados con dependencia, con relación de dependencia. Y ya se maneja un 10% en esos empleados que son obligados pero que no tienen ya esa relación de dependencia. En cuanto al aporte patronal, se maneja un 6% de esa materia gravada sobre servidores públicos, obreros y demás afiliados obligados con relación de dependencia. Okay. Vamos con Chile. Bueno, la asistencia sanitaria en Chile se financia mediante las cotizaciones de los trabajadores. Esto sin perjuicio de los aportes que el Estado puede hacer a prestaciones determinadas por maternidad o al financiamiento de la salud pública. Esta cotización es en base a un 7% del ingreso mensual imponible en aquel país, ¿cierto? Pero hay algo que se llama las ISAPRES, estas son las instituciones de salud previsional. La cotización pues puede tener un valor superior. El ingreso máximo de esa cotización es de 60 pesos chilenos, que en pesos colombianos equivaldría a 199.777 pesos. Y su ingreso mínimo sería de 135.000 pesos. Aparte de estas cotizaciones que el trabajador hace a la asistencia sanitaria, también se financia mediante los copagos. Estos copagos se pagan cuando ellos van a requerir la prestación de este servicio, entonces es un copago directo que hacen pues a las entidades y así se financia el sistema. Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta que yo sé que a todos nos inquieta y en sus casas se deben estar preguntando por ella, y es ¿cómo se financia el tema en la pensión de vejez? Pues todos queremos acceder a esa pensión de vejez, entonces queremos saber cómo se financia en esos países. ¿Quién quiere empezar? Bueno, en lo que tiene que ver la vejez en el país de Ecuador, también se maneja lo que es las cotizaciones a cargo de empleadores y también de trabajadores. Este seguro lleva el nombre de Seguro General de Invalidez, Muerte y Vejez y muerte.
Este también se presenta mediante un aporte personal y un aporte patronal. El aporte personal se maneja del 5% en obreros, del 7% en lo que tiene que ver con trabajadores, servidores públicos, trabajadores municipales y las entidades descentralizadas. Y ya un 8.5% afiliados sin relación de dependencia. Lo que tiene que ver con la aportación patronal es un 1.5% de los servidores públicos y un 3.5% de obreros, servidores públicos y demás afiliados con relación de dependencia. En este caso ya sí se viene trabajando lo que es un aporte estatal. En lo que tiene que ver pues con la vejez, el Estado participa en un 40% de los beneficios pensionales. Muchas gracias, y ahora vamos con Chile, cuéntanos. Bueno, Natalia, el tema de la vejez es un tema sumamente importante, ya que yo creo que a todos nos inquieta qué va a pasar cuando lleguemos a una edad tal vez no productiva, ¿cierto? Necesitamos tener como una garantía de que nuestra calidad de vida se va a sostener o de pronto hasta va a mejorar. Ya con la edad se pierde la capacidad laboral, pues las ganas también se pierden, entonces pues... Erika, perdón, espera. ¿Las ganas se pierden en qué sentido? Porque yo no sé Juliet, pero las ganas para mí quedan como, no sé, ¿a qué clase de ganas te refieres? No, pero no, por favor, no estamos en un espacio para mal pensar, ¿no? Ya. O sea, me refiero a las ganas de trabajar, ya cansados, rendidos de tantos años de trabajar, entonces como tener esa garantía, saber qué mecanismos se tienen para poder proteger esa edad, ¿cierto? Que es donde merecemos descansar después de tanto esfuerzo. Bueno, entonces les comento que el sistema de vejez se financia mediante las cotizaciones que hace el afiliado al régimen de capitalización individual. A ese régimen de capitalización individual se le suma la rentabilidad del capital, los bonos de reconocimiento, el ahorro voluntario en caso de que exista, pues porque no todo el mundo tiene la capacidad como de dar ese valor agregado a las cotizaciones. Esas cotizaciones que hace el empleado tienen un porcentaje del 10% de los ingresos mensuales que le entran, que se hace a ese régimen de capitalización. Se hacen a ese régimen de capitalización. Les cuento que el Estado cumple un papel muy importante acá, ya que el Estado garantiza una pensión mínima. ¿En qué casos? En los casos donde, perdón, disculpen, en los casos donde se agote el saldo que se hace a la cuenta del régimen de capitalización individual, y también cuando pues ya se cumplen los requisitos del tiempo de afiliación. Ahí entra el Estado a solventar como ese déficit y garantizar esa pensión mínima. Muchas gracias. Yo he escuchado hablar algo así como las prestaciones monetarias por enfermedad. Entonces yo quiero que nos cuenten cómo funciona en cada país. Comienzo. Pues en Ecuador se manejan también estas cotizaciones, tanto la deben ser, está a cargo de los empleadores y también de los trabajadores. Bueno, en Chile se ocurre algo muy particular, y es que estas prestaciones monetarias por enfermedad no son como independientes de la asistencia sanitaria, no. Por el contrario, se financia mediante esas mismas cotizaciones que se hacen a salud. Igual, el porcentaje de esas cotizaciones es igual que el 7% del ingreso mensual imponible, que tiene un máximo, o sea, el ingreso máximo es de 60 pesos chilenos, que les había dicho que en pesos colombianos corresponde a 199.777 pesos, y el ingreso mínimo es de 135.000, o sea, tiene que estar como entre ese tope, no puede ser ni más ni menos, teniendo en cuenta que las ISAPRES, que como les dije antes, son las instituciones de salud previsional, pueden tener esos ingresos un poquito más altos del 7%, o sea, pueden aumentar. Entonces, pero se maneja pues básicamente sobre las mismas cotizaciones que se hacen a salud. Muchas gracias. Quiero hacerles una pregunta que yo sé que toca como la parte social de todos los países. Digamos, ustedes saben que para nadie es ajeno caer en esa situación de desempleo. Entonces yo quiero saber cómo, de qué manera se subsidia a las personas que desafortunadamente están en esta condición, cómo se practica en los países. ¿Qué hace el Estado, por sí, decirlo así, o qué mecanismos hay pues para estos desempleos? Sí. Bueno, en Chile hay como dos mecanismos, por decirlo así.
Uno es el seguro de cesantías y el otro es el subsidio. El seguro de cesantías se financia con las cotizaciones que hace, o sea, es como tripartita, la hace el empleador, la hace el trabajador y también de aportes fiscales. En cambio, el subsidio es algo que lo solventa el Estado. Entonces, los seguros de cesantías, que es el que se hace entre que es el que se paga entre empleadores, trabajadores y los aportes fiscales, al trabajador le corresponde un 0.6% de la remuneración imponible, o sea, de su salario. Al empleador cotiza un 2.40%. De ese 2.40%, el 1.6% va a la cuenta del trabajador, va a la cuenta individual de ese trabajador, y el 0.8% restante va como a un fondo común o a un fondo solidario, o sea, un fondo de cesantías solidarias, ¿cierto? Pues para solventar de pronto, como les decía en el caso anterior, los déficits que hay para algunas prestaciones. Así se maneja. En el caso de Ecuador, lastimosamente no se cuenta con ningún sistema ni con ningún seguro en cuanto a este tema. Disculpen, volviendo pues al papel que tienen los estados pues con estos del desempleo, la vejez, todo esto, en esto algo que es importante es que el Estado aporta mensualmente al fondo que les dije que era de cesantía solidario un doceavo de la suma global anual pues que se tiene de remuneración. Muchísimas gracias. Vamos a hacer como una pausa, vamos a un corte de comerciales y yo invito a todos los televidentes a que sigan conectados con nosotros. En un momentico retornamos para seguir con nuestras invitadas especiales. Muchas gracias. Bueno, y seguimos aquí en nuestro programa de Seguridad Social al Día. Vamos a continuar con el tema de hoy, que es el financiamiento de los sistemas de seguridad social en Ecuador y en Chile. Entonces yo les voy a dar paso a nuestras invitadas para que nos contesten la siguiente pregunta. Nos interesaría saber quiénes son los que financian el tema de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. En lo que tiene que ver en el país de Ecuador, con los accidentes laborales, esto va a cargo totalmente, las cotizaciones van a cargo de los empleadores. Ese porcentaje se maneja, depende de las prestaciones como tal, varían según las prestaciones económicas de cada empresa. Allí en lo que tiene que ver con los accidentes laborales se da un aporte estatal, que este aporte estatal es mediante el financiamiento de cotizaciones sociales. ¿Y en Chile? Bueno, en Chile, primero que todo, hay que notar que el afiliado no cotiza, excepto si se trata de trabajadores independientes que aportan pues al seguro, ellos sí deben de cotizar eso. Pero en general, o sea, la regla general es que es el empleador quien cotiza como algo básico, ¿cierto? O sea, una cotización básica. Y aparte de esa cotización básica, da un adicional dependiendo del riesgo que manejen de las condiciones y del riesgo que maneje la empresa. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje? El empleador tiene que cotizar un 0.95% de las remuneraciones mensuales imponibles. Ese 0.95 sería la cotización básica, ¿cierto? Y la adicional, que es dependiendo del riesgo, va de 0%, disculpen, al 3.4% según la actividad de riesgo. Si de pronto la empresa no cumple con las normas de prevención y de seguridad, ese recargo será de 100%, ya no va a ser del 0% y 3.4%, sino de 100%, pues por incumplir y infringir esas medidas mínimas que debe de tener. Ok, vamos a continuar con otra pregunta, y es, por ejemplo, en el caso de invalidez, en el caso de invalidez, ¿cómo subsidian? ¿Quiénes financian? ¿Cómo es? Bueno, en el caso de la invalidez en Ecuador, las cotizaciones van tanto por parte de los empleadores como por parte de los trabajadores. Allí también se ve un aporte estatal, que es que el Estado participa en un 40% sobre los beneficios pensionales. Muchas gracias. Ahora, Erika, cuéntanos cómo sucede en Chile
Bueno, se Nata, financia? no sé si de pronto me adelante o interrumpa un poquito, altere pues la forma en que tú vas a llevar la entrevista, pero lo que sucede es que en Chile la invalidez y la sobrevivencia, muerte y sobrevivencia, se llevan de la misma manera, o sea, rigen de la misma manera. Entonces, pues, para no alargarme mucho, lo voy No, A tranquila. condensar en Sí, el no, no condensar. importa. Ajá, muchas gracias. Bueno, entonces, el sistema de invalidez se financia con las cotizaciones del afiliado, más la rentabilidad de los aportes que se hacen al régimen de cotización de capitalización individual. A esto se le suman los bonos de reconocimiento y un aporte adicional que hace la compañía de seguros. El Estado, como dijimos en la pensión de invalidez, de vejez, perdón, garantiza esa pensión mínima en casos de que se agote el sueldo de la cuenta de capitalización y que se cumplan pues los requisitos de tiempo de afiliación. Entonces, ¿cómo es el porcentaje? El afiliado cotiza un 10% de sus ingresos mensuales en el régimen de capitalización individual y además hace una cotización adicional que tiene una cuantía variable que es de 2.2% a 2.45%, que es para contratar un seguro para garantizar la pensión los aportes a la pensión de invalidez y de sobrevivencia. Muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta, pero la última pregunta trata precisamente de lo que estaba hablando Erika, de que en ese evento pues tan desafortunado de la muerte, ¿quiénes financian o qué se hace frente a ese caso de la muerte y la supervivencia? Pero entonces, en ese caso, Juliet, vamos a preguntarle cómo lo hacen en Ecuador, ya que en Chile ya tenemos la información. Bueno, en el país de Ecuador, lo que tiene que ver con la muerte y supervivencia, estas cotizaciones van a cargo tanto del lado de los empleadores como de los trabajadores. En cuanto a esa aportación personal, es bueno también aclarar que este seguro también tiene el mismo nombre de lo referente a la vejez, que es el Seguro General de Invalidez, Vejez y Muerte. En cuanto a lo que tiene que ver con esa aportación personal, corresponde al 5% de la materia gravada a los empleados y a los obreros. El 7% corresponde a los servidores públicos, a los trabajadores municipales que sean entidades bancarias y entidades públicas descentralizadas. Y un 8.5% de la materia gravada a los afiliados obligados sin relación de dependencia o a los afiliados voluntarios. Bueno, entonces por esa parte se evacúa lo que es la aportación personal. En cuanto a la aportación patronal, hay un 1.5% de la materia gravada en los servidores públicos y ya un 3.5% en lo que tiene que ver con los servidores públicos, con los empleados obreros y demás afiliados obligados con relación de dependencia. En lo que tiene que ver con la muerte y la sobrevivencia, si hay un aporte estatal, se recibe un 40% sobre los beneficios pensionales a cargo pues ya del Estado. Muchísimas gracias. De esta manera hemos llegado como al final del programa. Quiero agradecerles por haber estado aquí en este programa, por haber atendido nuestro llamado. De verdad que espero que nuestros televidentes hayan quedado conformes con las entrevistas que le hemos realizado a nuestras invitadas especiales. Nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Seguridad Social al Día. Muchas gracias.